tal mis queridos amigos? Bienvenidos a su canal Acuariofilia sin límite. En este corto video vamos a continuar con el tema del negocio de los peces. Qué tan factible, qué tan recomendable, qué tan rentable es meternos en este tipo de negocio, comercializar con los ejemplares y qué tipo de ejemplares nos pueden ayudar y nos pueden ser de más ganancia. Y bueno, mis amigos, para quienes ya conozcan nuestros ejemplares, para quienes nos hagan el favor y el honor, por supuesto, de seguir nuestro canal, de seguir pues nuestro contenido, este es el acuario más grande que tenemos actualmente aquí en Acuariofilia Sin Límite. Lo acabamos de cambiar de lugar ya que estábamos indecisos en cuál iba a ser su ubicación permanente y aparentemente esta en la que lo pusimos ahorita pues va a ser la buena, esta va a ser la diferente, esta va a ser la forma en la que lo vamos a tener ahora. Entonces pues ya podemos acoplar mejores equipos y por supuesto darles a los ejemplares una mejor calidad de vida para que crezcan todavía más grandes, más sanos y más fuertes. Dentro de la serie de videos que hemos estado haciendo, que se titulan Negocio de los peces, parte 1 y parte 2, también quedamos pendientes de platicar de una parte dentro de este negocio que es el ser uno el reproductor de los peces. Vamos a tomar en cuenta el tema de que nosotros nos vamos a encargar de reproducir a los ejemplares para posteriormente nosotros venderlos. Se oye muy fácil, realmente se oye tan accesible como meter a los peces en un espacio, que ellos se reproduzcan y que ya conforme vayamos viendo el incremento de los ejemplares de los habitantes en el acuario, pues nosotros vamos a irlos sacando y los vamos a ir vendiendo y todo muy bien. Bueno, hay que tomar en cuenta el tema de cuáles peces son los que nosotros pretendemos reproducir, de cuántos peces son los que nosotros pretendemos reproducir y de cada cuánto tiempo los pretendemos reproducir. Tenemos que sentarnos a hacer cuentas. Aquí básicamente va a ser espacio y tiempo lo que vamos a manejar, ya que recordemos que los ejemplares, pues todos, no nacen ya siendo bonitos, no nacen ya siendo ejemplares rentables, no nacen ya siendo ejemplares atractivos y por supuesto no nacen ya pudiendo valerse por sí solos. La mayoría de los ovíparos pues nacen ya muy pequeños, nacen siendo crías y necesitamos apartarlos para que incluso los padres no se los lleguen a comer. Cuando son ejemplares biparentales, pues realmente es un poquito más fácil, según se escucha, ya que los padres están con ellos hasta cierta edad, a cierto tamaño. Algunas veces los padres los alimentan, los padres los cuidan. Ojo, el problema aquí es cuando los padres se sienten amenazados, los mismos padres se comen a las crías para evitar la amenaza. Entonces, este es otro problema al que podemos llegar a caer si nos confiamos demasiado. Vamos a comenzar por el principio tomando al toro por los cuernos. En el tema de la reproducción de los peces vamos a necesitar mucho espacio. Desde el acuario, por así decirlo, en el que vamos a tener a todos los ejemplares, el acuario comunitario es donde vamos a tener, supongamos que queremos hacer un negocio en el que vamos a reproducir goldfish, en el que vamos a reproducir kois, que son básicamente ejemplares ornamentales los más hermosos realmente que yo puedo llegar a decir que hemos tenido. Al mismo tiempo son prácticamente en el mercado los más conocidos. Todos sabemos qué es un goldfish, todos sabemos qué es un koi. Entonces, supongamos que vamos a reproducir a estos ejemplares, los vamos a tener en un acuario pues enorme, ya que los ejemplares necesitan tener cierto tamaño para poder reproducirse, para poder tener el instinto de reproducción. Entonces, vamos a tener a los ejemplares en un acuario, vamos a tenerlos a la vista, vamos a tenerlos en observación, con buena alimentación y todo el asunto, bien nutridos. Cuando veamos que hay 2 o 3 ejemplares que andan jugando con la hembra, que la andan siguiendo, la hembra está algo gordita, los vamos a separar a otro lugar con espacio suficiente para que los ejemplares puedan moverse con libertad
con por decirlo así, con las situaciones iguales a las que los teníamos, para que ese instinto de reproducción no se les retranque. Entonces, lo ponemos en este otro lugar, supongamos que son dos machos y una hembra, ya que recordemos que al no tener contacto físico en cuanto a la relación de los ejemplares, en cuanto a la reproducción, ya que las hembras ponen los huevos y los machos ya solo pasan fecundando, necesitamos más de un macho para que la fecundación sea un éxito y podamos fecundar el porcentaje más alto de huevos puestos. Entonces, vamos a tomar en cuenta que es una hembra, por supuesto, bien ovada, bien llena de huevos, y van a ser 2 o 3 machos que muestren el interés de fecundar los mismos. Entonces los ponemos en un lugar igual de espacio de grande, ya sea en la mayoría de los casos las raíces de las plantas flotantes les llaman mucho la atención para poner allí sus puestas. Nos ha pasado a nosotros ya en 2 ocasiones, igual lo pueden buscar en este canal, que hemos tenido puestas de estos ejemplares en nuestras plantas flotantes. Entonces usamos este tipo de plantas para poder recolectar las puestas. Ojo, mientras más plantas pongamos, más huevos van a poner, ya que mientras más plantas vean, van a tener la necesidad y el instinto natural de poner más huevos. Entonces, vamos a poner las plantas, la mayor cantidad que podamos, por supuesto, y los vamos a dejar ahí por alrededor de una semana, 2 semanas, 3 días. La ovulación de las hembras puede llegar a tardar bastantito tiempo. En el caso de que no tengamos la experiencia de cuánto tiempo más o menos se tarda la hembra y sea la primera vez que haga una puesta, pues dejémosla por lo menos una semanita para ver qué tal sigue. Si a la semana pues ya la vemos más delgada, pues nos vamos a dar cuenta de que la hembra ya desovó por completo y ya podemos retirar a los ejemplares al acuario comunitario para seguir alimentándolos muy bien y que se recuperen lo más pronto posible. Dicho esto, supongamos que ya hizo la puesta, dejamos en este lugar, o lo más recomendable es poner todos los tallos, todas las raíces que tengan huevecillos en un lugar más pequeño. De preferencia yo les diría en una pecera, para que podamos estar al tanto de los ejemplares cuando nazcan, cómo vayan creciendo y todo el asunto. Al moverlos, pues obviamente no vamos a saber un número exacto de cuántos huevos hay. Recién puestos no vamos a saber cuáles huevos están fecundados y cuáles no, sino que tal vez al día siguiente, a los 2 días, y tenemos que estar muy atentos porque dentro de 3, 4 y 5 días nacen los ejemplares. Entonces no podemos permitir que los huevos que no estén fecundados o que no estén fecundados de manera, por así decirlo, pues correcta, vayan a afectar a los demás huevos. Entonces vamos a estar atentos con la puesta, vamos a estar atentos con los nacimientos. Al nacer los ejemplares, pues ya vemos el número de seres vivos que vemos. Recién nacidos no habrá mucho problema que los tengamos juntos en un espacio. Conforme vayan creciendo, sí vamos a tener problema, ya que no todos los ejemplares van a crecer al mismo ritmo y algunos van a desarrollar más tamaño que otros. A la hora de alimentarlos, los que desarrollen más tamaño obviamente van a tener más rapidez, más fuerza y se van a apropiar del alimento que les toque a los más débiles, haciendo que los más débiles tarden todavía mucho más en desarrollarse y mucho más en crecer, y los más grandes, pues obviamente que se coman la comida de los demás, van a poder crecer mucho más fuertes, mucho más grandes, y aquí vamos a tener un desequilibrio. Entonces, después de cierto tiempo de nacidos, si hay necesidad de separarlos, los separamos. Y ya vamos viendo por tamaños, según en la reproducción controlada, se separan los ejemplares por tamaños. ¿Por qué? Para que, como les decía, los más grandes no le quiten el alimento a los más pequeños. Posteriormente, pues ya viene un proceso de algunos meses
hasta que los ejemplares alcanzan un tamaño en el cual ya podemos decir que ya los podemos pues comenzar a comercializar. Parte de esto tomamos en cuenta que los peces pues no los vamos a vender ya mañana de que nacieron, va a pasar un tiempecillo, va a pasar algo de rato. Entonces, durante pase este tiempecillo, vamos a gastar en máquina de burbujas, vamos a gastar en agua, porque sí hay que hacer cambios de agua cuando el número de ejemplares es muy grande. ¿Por qué? Porque al ver el número de ejemplares grandes, nosotros vamos a dar más alimento. Al dar más alimento, nos vamos a dar cuenta que el agua se va a ir descomponiendo más rápido. Los ejemplares, por supuesto, a pesar de que sean pequeños, pues también tienen necesidades fisiológicas. Entonces, pues por supuesto, también hacen del baño y esto también va a hacer que el agua se vaya descomponiendo. Al mismo tiempo, vamos también a tener gastos de luz, vamos también a tener gastos de alimento. Recordemos que recién nacidos, lo mejor para los goldfish y los codis es el alimento vivo. Entonces, pues todo esto va a irse acumulando dentro de la tablita de los gastos que tenemos que devengar y reponer a la hora de que los ejemplares ya puedan ser comercializados. Entonces, normalmente las personas que crían ejemplares, en este caso pues goldfish y kois, lo hacen en espacios muy grandes. ¿Para qué? Para poder tener como que una cosecha de peces muy grande. A la hora de que hacen esta venta, a la hora de que hacen esta comercialización de los ejemplares, no venden por docena, no venden por 100, no venden hasta por millares. Entonces, de esta manera, ellos pueden llegar a ver, pues obviamente, un reingreso financiero más factible y por supuesto pueden ellos llegar a decir, ok, metimos tanto de dinero y al mismo tiempo ganamos tanto. Entonces, pues sí hay algo de ganancia, sí hay ganancia, más sin embargo, sí necesitamos ser muy buenos para el tema de los números, ya que como les decía, son algunos meses preparando a los padres, algunos meses después del nacimiento preparando a los ejemplares y ya posteriormente la venta o la debida entrega. Entonces, todo esto se va sumando y es, por decirlo así, lo que le vamos a dar nosotros al cliente en cuanto a precios. Tenemos que tomar en cuenta ese tema. Por supuesto, durante todo este proceso vamos a tener mortandades desde el proceso de puesta de los huevos. Algunas veces las hembras pues pierden mucho calcio, se enferman y también se mueren. Algunas veces los machos también, de la euforia, de la alegría de fecundar a los huevecillos, pues también llegan a tener problemas de salud y también llegamos a perderlos. Los ejemplares al momento de nacer no siempre nacen bien y también podemos llegar a perderlos. Entonces todo esto es básicamente un juego no tanto al azar, sino que hay ciertos patrones que tenemos que seguir: temperaturas del agua, alimento, preparación del agua, para que podamos nosotros tomar en cuenta la seguridad y la certeza que podamos llegar a tener en la puesta o en las puestas de nuestros ejemplares. Pues en este caso, como lo estamos tomando de ejemplo, los peces koi y los peces goldfish. Será de esta forma que vamos a poder llegar a un tema de inversión, a un tema también de ganancia, ya que en este caso la inversión va a ser mucho más a largo plazo, ya que recordemos que tenemos ejemplares a los que tenemos que alimentar por cierto tiempo, preparar para que se reproduzcan, prepararnos, como les decía, obviamente con temas de espacio. No es solo de tener un acuario comunitario y que ahí se logren las puestas. Puede llegar a ocurrir que sí, claro que sí. El asunto es que siendo un acuario comunitario va a haber más de una hembra, y habiendo más de una hembra, pues obviamente si una está poniendo sus huevos, la otra puede llegar a comérselos. Entonces esto va a ser un problema. Ojo, si ustedes llegan a pensar o se inclinan por la idea de tener solamente una hembra en el acuario y 2 o 3 machos, lo pueden llegar a hacer.
El asunto y el punto es que van a haber situaciones en que los machos estén, pues sean llamados por la naturaleza, por el instinto de reproducirse y van a estar hostigando a la hembra. Si ésta no tiene huevecillos, por así decirlo, pues va a ser para ella una hostiga tal que va a terminar estresándose, dejando de comer, enfermándose y la vamos a terminar perdiendo. Entonces, sí necesitamos dentro de este acuario comunitario una cantidad de hembras y una cantidad de machos ciertamente nivelada para que no ocurra este tipo de problemas. Es por eso mismo que les digo que no podemos dejar que las puestas ocurran en el acuario comunitario. A raíz de esto, pues vamos a tener que tener a los ejemplares en constante observación, si el caso fueran efectivamente ejemplares como estos, ¿verdad? Por supuesto. Básicamente, no podemos, por así decirlo, dejarlos en un espacio y esperar que se reproduzcan solos cuando son peces ovíparos. Cuando son peces ovovivíparos, que son peces los cuales los huevos son incubados dentro de la hembra y salen de la misma ya pudiendo nadar y en la mayoría de los casos ya pudiendo alimentarse prácticamente de alimento comercial y ya por sí mismos ya nadan, ya son prácticamente independientes. En este caso pues sí es un poquito más factible. En el tema pues vamos a platicar de ejemplares muy conocidos que son los guppies. Estos ejemplares también como los molis son peces que ya nacen pudiendo nadar, son peces que ya nacen pudiendo alimentarse de alimento comercial, de hojuelas. Estos peces nacen prácticamente ya siendo independientes. El problema es que los guppies hembra y los guppies macho, siendo adultos, sí se comen a las crías. Hay muchos videos en donde dicen que no, que solo es cuando tienen algún susto, que solo es cuando tienen ven algún tipo de peligro y prefieren comérselos. Prácticamente nosotros hemos tenido peces guppies en completo aislamiento, la hembra en completo aislamiento. Nace el ejemplar, lo ve, y se lo come, ya que lo confunde con larva. Recordemos que los peces guppies son omnívoros, al grado en que a veces pueden llegar a ser caníbales. Entonces, este es el detalle con esos ejemplares. Claro que podemos reproducirlos. Personalmente, nosotros lo que hacemos es que en el espacio comunitario, básicamente, o cuando a veces también los apartamos, dejamos que haya un espacio en el que solamente los alevines puedan meterse debido a su tamaño. Entonces, de esta manera, al nacer el alevín nada hacia este espacio, sabiendo que es un riesgo quedarse cerca de los padres porque se los van a comer. Entonces, nada hacia este espacio en el que los padres no pueden llegar, no pueden alcanzar. Y de esta manera se vuelve un superviviente. Y de esta manera pues ya nosotros lo apartamos a una zona donde va a crecer, donde se va a reproducir, donde lo podemos alimentar y de esta manera pues lo podemos llevar adelante. Esto ocurre con peces como les decía, con eh, guppies y con molis. Ojo, esto no quiere decir tampoco que podamos tener sobrepoblación de estos ejemplares, ya que si bien son ejemplares pues pequeños, son ejemplares que no requieren de un espacio grande como requeriría un goldfish, como requeriría un koi. Estos básicamente se reproducen con tanta rapidez y a tal volumen que rápidamente van a llegar a ser bastantes y al llegar a ser bastantes va a comenzar el canibalismo. Van a comenzar a atacarse unos a otros y en este caso vamos a tener muchísimas más mortandades de las que podríamos llegar a tener en un espacio controlado. Entonces sí necesitamos el espacio. Pues básicamente sería en un espacio tener a todas las hembras que estén cargadas, que estén en punto de tener a los ejemplares. Esto lo podemos ver ya que en el área en donde ellas hacen del baño tienen un punto negro. Básicamente este punto negro pues nos da indicios de que dentro de su estómago los ejemplares de guppy ya nacieron, ya salieron del huevo
y ya están a punto de salir. En algunas ocasiones incluso podemos llegar a verles los ojitos si prestamos un poco de atención. Eso también ocurre con los molis. Entonces, de esta manera ya sabemos que los ejemplares están a punto de nacer, lo apartamos a un espacio en donde haya una paridera o incluso podemos nosotros hacer una paridera. Hay videos en este canal en los cuales nosotros con material reciclable hemos armado las parideras, hemos apartado a las hembras y hemos visto muchísimos nacimientos en más de una ocasión. Entonces, en este espacio tenemos solo a las hembras. Una hembra puede llegar a tener hasta 5 o 6 veces habiendo tenido contacto con un macho solamente una. Y con esa única vez que pueden llegar a tener contacto, pues la hembra guarda esperma y esto lo vuelve a usar y lo vuelve a usar por varias veces más. Entonces apartamos a las hembras para que puedan reproducirse, obviamente con espacios en los que solamente quepan los alevines para poder mejorar la tasa de supervivencia de los mismos. Los machos los tenemos en otro lugar. Personalmente nosotros tuvimos hace tiempo un acuario en el que tuvimos muchísimos machos de guppies y mucha gente nos preguntaba cómo le hacíamos para que no se pelearan, ya que los machos de guppy tienden a morderse las colas, tienden a atacarse y tienden a ser agresivos. Nosotros lo que hacíamos era de que teníamos en este espacio acuático solamente machos. No teníamos a ninguna hembra, ya que los ejemplares de guppy, al sentir, por así decir, la cercanía de una hembra, ellos se vuelven agresivos y comienzan a marcar territorio atacando a los demás ejemplares machos. Entonces es ahí donde se desata la pelea. Nosotros básicamente teníamos solamente machos y tuvimos ejemplares muy hermosos. La verdad tuvimos ejemplares muy lindos con colores excelentes. Realmente actualmente queremos nosotros pues tal vez llegar a colocar machos en el acuario de los kois y de los goldfish, justo como en los primeros videos, perdón, de este canal. Si ustedes pueden, y claro que están invitadísimos a escarbar en todo ese pasado que nosotros tenemos en este canal. Teníamos un acuario de goldfish oranda, unos ejemplares hermosos que tuvimos desde muy pequeños hasta muy grandes, y en este acuario teníamos guppies machos, colores muy hermosos, sus colas bien crecidas, bien desarrolladas, prácticamente unos betas muy lindos. No teníamos pelea, no teníamos ataques, ya que solamente teníamos guppies machos, no teníamos guppies hembras. Entonces eso hacía que los ejemplares pues no tuvieran ese instinto de marcar territorio y de atacarse entre ellos. Entonces pues aquí les va otro tip si quieren pues tener un acuario bonito. Obviamente no pueden tener más de un pez beta macho en un espacio acuático porque se van a pelear. Más ejemplares de guppy machos con buenos colores, con buenos genes, los pueden tener, por supuesto que sí. De esta manera, por supuesto, apartando los machos de las hembras, en el tema, ya volviendo al tema de la reproducción, podemos nosotros ver cuáles machos tienen los colores más marcados, más fuertes, más brillantes. Y cuando vemos que la hembra ya no engorda, por decirlo así, con tanta facilidad, quiere decir de que ya necesita volverse a encontrar con el macho. Entonces ya agarramos los machos más guapos, los machos con colores más atractivos, y los ponemos con la hembra, y ya la naturaleza se encarga de que las hembras pues comiencen a tener alevines con colores más marcados, con colores más bonitos, y es de esta la forma en la que nosotros vamos a mantener la línea de los ejemplares, y por supuesto vamos a mantener la línea de los buenos colores y de la saludabilidad de los peces. Vamos a tomar en cuenta puntos muy reales que son los siguientes. Desde que los ejemplares nacen, nosotros tenemos que darles el cuidado para poder darles un desarrollo. No quiere decir que porque vengan de un macho de buen color, y esto es prácticamente con todos los ejemplares, no quiere decir que porque el macho sea de buen color y la hembra sean de buen color y los dos sean de línea
muy buena, los ejemplares vayan ya a nacer fosforescentes, digámoslo, sino que simplemente los ejemplares van a necesitar también que nosotros incitemos esa naturaleza en sus genes, incitemos color, incitemos un buen desarrollo, incitemos a que haya buena salud que tienen que tener. Entonces no nos vayamos a confiar de ese tema. Prácticamente, pues yo les podría decir que se metan al tema del negocio de los peces, es factible, es un buen negocio, nada más que en el tema de la reproducción es un detalle, ya que queramos o no queramos, tenemos que ser reproductores selectivos. Esto quiere decir lo que les explicaba, que de una puesta, que de un nacimiento de tal cantidad de peces, tenemos que ir viendo peces que tengan sus aletas completas, peces que tengan buenos colores, peces que tengan buenas escamas, peces que tengan completos sus órganos. Por ejemplo, hay peces que nacen sin ojos, peces que nacen con la boca tal vez de lado, peces que nacen tal vez de su columna un poquito chuecos. Todo esto tenemos que verlo y de aquí sacar un descarte de esos peces malos, porque son peces que no podemos y que no debemos dejar que se reproduzcan, porque vamos a tener ese problema patógeno en un futuro mucho más grande y mucho más fuerte. Entonces, todo esto tenemos que verlo, aunque no queramos, vamos a ser reproductores selectivos y esto nos va a llevar a que necesitamos más espacio para los peces, buen alimento para los peces y después tenemos que lograr una cosecha grande para poder vender lo suficiente para poder justificar y para poder salvaguardar toda la inversión que hicimos. Bueno, mis amigos, vamos a dejar hasta aquí este tema que está muy bonito, que está muy vasto. Recuerden suscribirse, dar like, comentarnos, por supuesto, para nosotros es un gusto leer sus comentarios. Vamos a hacer posiblemente otro video hablando del negocio de los peces, ya que nos quedamos cortos. Nos vemos en la próxima.